Hola equipo, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Imágenes Torácicas. En este episodio, el artículo de septiembre, nos toca una presentación, una publicación muy importante desarrollada por la ERS y la ATS en conjunto, la European Respiratory Society y la American Thoracic Society. Esta publicación es de 2025 y de que nos habla de la actualización en la clasificación de neumonías intersticiales. Prepárate el mate, prepárate el café o si tenés un viaje largo en auto, este es el momento ideal porque creo que va a ser un podcast un poquitito más extenso. Así que sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cuáles son los cambios más importantes en esta nueva clasificación? Por un lado, se amplía mucho más el concepto de etiologías que pueden dar lugar a enfermedades pulmonares intersticiales. Ya no hablamos tanto de idiopáticas, obviamente que seguimos teniendo este subgrupo de enfermedades intersticiales cuya causa es desconocida, pero empezamos a hablar mucho más de las etiologías de las enfermedades que pueden desencadenar una intersticiopatía secundaria. ¿Y de qué habla esta guía? Obviamente de enfermedades autoinmunes, de exposición ambiental a diferentes componentes orgánicos o inorgánicos que puedan desencadenar una patología intersticial e incluso el consumo de drogas que puedan llevar a una neumonitis medicamentosa con un patrón de intersticiopatía. Así que muy importante, ya teníamos este concepto de idiopática y secundaria, pero ahora se profundizan más las causas que pueden desencadenar intersticiopatía. Otro cambio, otro elemento que se incorpora en esta nueva clasificación es hablar de grados de confianza diagnóstica. Ellos aclaran que nosotros como médicos profesionales, cada uno dentro de su campo, tiene un cierto grado de confianza en el diagnóstico que hace y este grado de confianza lo clasifican en 3 subgrupos. Confiable o de alta confianza, cuando el profesional tiene mucha seguridad de que eso que está viendo es compatible con esa patología pulmonar intersticial. Un grado de confianza provisional o confianza moderada. Y una tercera categoría que nos habla de una intersticiopatía no clasificable porque no tengo un nivel de confianza lo suficientemente alto como para poder hacer diagnóstico de esa patología intersticial, ¿sí? Más adelante te voy a contar algunas dudas que a mí personalmente y humildemente se me plantearon cuando leo esta descripción, pero por ahora sabemos que podemos hablar de grado de confianza diagnóstica. Otro cambio importante es que se incluyen nuevos subtipos dentro de la patología pulmonar intersticial y nuevos términos. Y esto creo que va a ser una de las cosas de las que más estemos hablando en el próximo tiempo. Este nuevo término que ellos incorporan, o uno de los nuevos términos que ellos incorporan, es el de neumonía intersticial bronquiolocéntrica, realmente muy interesante porque no es que nosotros no hayamos estado hablando de este término hace un tiempo ya, sin embargo amplían un poco las diferentes intersticiopatías que pueden entrar dentro de esta categoría, ¿no? Con un compromiso más bronquiolocéntrico. Por otro lado, neumonía intersticial aguda se reemplaza este término o este concepto por el de daño alveolar difuso, mucho más específico y acorde para lo que tanto en anatomía patológica como en tomografía nosotros vemos en el parénquima pulmonar. Y este que a los radiólogos nos va a costar un poco, el término de neumonía intersticial descamativa se deja de usar y se reemplaza por el de, y esta es la traducción literal del paper que está en inglés, neumonía de macrófagos alveolares o neumonía alveolar macrofágica, ¿sí? Depende cómo lo traduzcas. La realidad es que el concepto es perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de neumonía descamativa casi que por herencia, pero la gente que hace anatomía patológica te dice que no hay ningún tipo de descamación involucrada en esta patología pulmonar con compromiso alveolar, pero también intersticial. Lo que hay es una acumulación de macrófagos dentro del espacio alveolar, entonces este término es el más correcto. Pero ¿qué pasa? A uno como radiólogo informar neumonía de macrófagos alveolares o neumonía alveolar macrofágica, la realidad es que nos va a costar, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, no sé cómo esto se aplicará en nuestra práctica cotidiana. Para mí va a ser difícil hablar de neumonía alveolar macrofágica desde el punto de vista de la tomografía, pero bueno, no sé, después vos contame en comentarios a ver qué te parece este nuevo término, ¿sí? Pero estos 3 elementos son muy importantes. Nuevo concepto de neumonía intersticial bronquiolocéntrica, reemplazo del término neumonía intersticial aguda por daño alveolar difuso y reemplazo del término neumonía intersticial descamativa por este nuevo término que es neumonía de macrófagos
aguas alveolares o neumonía alveolar macrofágica. Otra cosa muy importante dentro de esta nueva clasificación es la distinción o la subclasificación de patologías pulmonares intersticiales según el tipo de daño que generan en el tejido pulmonar. Entonces vamos a clasificarlas en intersticiales, que pueden ser fibrosantes o no fibrosantes cuando afectan mayormente el intersticio, o de llenado alveolar, alveolar filling en inglés, aquellas que comprometan más precisamente el espacio alveolar, ¿sí? Y nos da ejemplos, la neumonía organizativa y la neumonía alveolar macrofágica serían un ejemplo de eso, ¿no? Donde lo que predomina no es el compromiso intersticial, sino la ocupación del espacio alveolar. Si vos tenés acceso a este artículo, que todos tenemos acceso porque es un artículo de acceso abierto, vas a ver diferentes tablas que resumen estos conceptos y los clasifican. Son tablas bastante visuales, así que te sugiero que las veas. Si estás viendo el video, puedes hacer una captura de pantalla y analizar lo que te muestran en uno de los cuadros de las imágenes, es qué patologías entran del grupo de desórdenes intersticiales, qué grupos entran o qué patologías entran dentro del grupo de llenado alveolar o alteración del llenado alveolar. Y siempre lo que nos dice es que una vez que analicemos el patrón y el subtipo o el subgrupo de patrón dentro de enfermedad intersticial, la discusión multidisciplinaria va a ser clave y fundamental. Vamos avanzando en el artículo y nos habla más de cómo está enfocado el diagnóstico multidisciplinario de estas patologías. Ellos hablan de que no hay una prueba patognomónica, ¿sí? El diagnóstico de estos pacientes va a ser por integración de imágenes, que la imagen sabés que es la tomografía computada, la clínica del paciente, los resultados de las serologías que tenga y si eventualmente el paciente va a hacerse algún tipo de biopsia, el resultado de anatomía patológica. La tomografía en general ellos la mencionan como la puerta de entrada al diagnóstico porque define, entre otras cosas, el patrón intersticial y el patrón alveolar, y ahí es como que divide las aguas de las diferentes opciones diagnósticas que tengamos para nuestros pacientes. Ellos hablan de documentar el nivel de confianza diagnóstica en nuestros informes radiológicos y también en el informe de los anatomopatólogos. Por ejemplo, nos dicen que podemos describir todos los hallazgos en la tomografía e impresionar patrón compatible con neumonía intersticial usual con alta confianza diagnóstica, hallazgos sugestivos de neumonía intersticial no específica, diagnóstico provisional o cambios intersticiales fibrosantes no clasificables con los datos actuales. Yo realmente hasta el día de hoy, porque bueno, esto claramente es nuevo, no hablo de alta confianza o diagnóstico provisional, pero este concepto de intersticiopatía pulmonar fibrosante no clasificable sí lo utilizo sobre todo desde el punto de vista de radiología cuando no tengo un patrón específico, ¿sí? Recordar, creo que esto igual más adelante el artículo lo profundiza, cuando hablamos de no clasificable, hablamos de que esta patología no se puede clasificar luego de un ateneo multidisciplinario, ¿no? Que acá también lo menciona. Muy importante este tipo de pacientes poder discutirlos de forma multidisciplinaria, es el gold estándar para llegar al diagnóstico definitivo. Entonces, después de todos estos cambios, ¿qué principales patrones de neumonías intersticiales nos quedan? El patrón de neumonía intersticial usual es el patrón de referencia en fibrosis pulmonar idiopática, pero también puede verse en enfermedades de tejido conectivo, en neumonitis por hipersensibilidad y en asbestosis. El artículo también nos menciona que obviamente sigue vigente el concepto de NINE o de neumonía intersticial no específica, mucho más asociada a enfermedades de tejido conectivo, a la toxicidad por drogas y a la neumonitis por hipersensibilidad. Fíjense cómo acá también se asocia, esta asociación no estaba tan descrita en presentaciones, en papers, en artículos anteriores. Este nuevo concepto de neumonía intersticial bronquiolocéntrica es un nuevo patrón mayor reconocido en esta clasificación de 2025 y puede verse asociado a neumonitis por hipersensibilidad, que esto ya lo veníamos describiendo, siempre que hablamos de neumonitis por hipersensibilidad hablamos de un compromiso más central, tanto del lóbulo pulmonar como del lobulillo pulmonar secundario, pero también fíjense que lo describe como parte, como un hallazgo tomográfico y anatomopatológico de las intersticiopatías asociadas a colagenopatías e incluso afectaciones por aspiración o toxicidad por drogas en el parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, este nuevo concepto, este nuevo grupo mayor de enfermedades intersticiales puede estar asociado a neumonitis por hipersensibilidad
intersticiopatías asociadas a colágeno, aspiración o toxicidad por drogas. El daño alveolar difuso, acuérdense que reemplaza a la antigua neumonía intersticial aguda. Este nuevo concepto de neumonía de macrófagos alveolares o neumonía alveolar macrofágica, realmente no sé cómo quedará en español, reemplaza a la antigua neumonía intersticial descamativa y obviamente sabemos que está fuertemente asociada a la injuria que genera el consumo de tabaco. Y también queda como un grupo intersticial fibrosante importante la fibroelastosis pleuroparenquimatosa o PPFE por sus siglas en inglés, que nos describe la presencia de una fibrosis apical subpleural con retracción y pérdida de volumen, sobre todo de los lóbulos superiores. Otros patrones raros, esto sigue vigente, esto ya lo veníamos hablando antes y se refuerza en esta actualización. Seguimos hablando de neumonía intersticial linfocítica, de neumonía organizativa. Se incluyen, y a mí esto me llamó bastante la atención, que hasta ahora en general cuando hablamos de neumonías intersticiales, las neumonías eosinofílicas quedaban un poco por fuera de este grupo, pero bueno, ahora se incluyen. La proteinosis alveolar pulmonar también entra dentro de este grupo de intersticiópatías y la histiocitosis de células de Langerhans también se incluye dentro de este grupo de patrones raros de intersticiopatía pulmonar, ¿sí? Entonces, 5 raras: neumonía intersticial linfocítica, neumonía organizativa, neumonía eosinofílica, proteinosis alveolar pulmonar e histiocitosis de células de Langerhans. Avanza la publicación, el artículo, y nos habla de los patrones combinados y de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad no clasificable, ¿sí? Y lo que nos menciona es que hasta 50% de los pacientes pueden mostrar patrones mixtos. Un paciente que tenga un patrón de UIP con un patrón de fibroelastosis pleuropulmonar o un patrón de NSIP más una neumonía organizativa. Vemos sobre todo patrones combinados en pacientes que tienen colagenopatía, una NSIP con sectores de UIP. Nos habla del concepto de fibrosis pulmonar progresiva y nos dice que se mantiene como un concepto, como un término que engloba diferentes enfermedades y patrones tomográficos bajo un mismo marco clínico, ¿sí? Independientemente de la etiología que genere la patología pulmonar intersticial y el patrón tomográfico, hay elementos que nos hablan de progresión de la fibrosis que son importantes para definir terapéutica, ¿sí? Sobre todo tratamiento y seguimiento del paciente a lo largo del tiempo. Y nos habla de este concepto de intersticiopatía inclasificable. Menciona que entre un 10 y un 15% de los pacientes donde no se alcanza la certeza diagnóstica luego del ateneo multidisciplinario terminan con esta categorización, ¿sí? Con una intersticiopatía pulmonar que no pudo terminar de tener un nombre y apellido, ¿sí? Una clasificación. Así que importante que sepamos, 10 a 12% realmente no es un porcentaje despreciable para nada. Lo vas avanzando en el artículo, al final están todos los gráficos, hay otro gráfico que te muestra cómo fueron avanzando estos conceptos y estas definiciones de patología pulmonar intersticial entre la primera clasificación del 2002, cómo cambia en la de 2013 y cómo se modifica en 2024, que realmente acá la evolución es muy amplia porque obviamente este es un tipo de patología que se está estudiando muchísimo, que se está discutiendo muchísimo, así que las cosas van evolucionando y nos muestra cómo estos nuevos términos, estas nuevas clasificaciones se van categorizando en grupos, ¿no? Como te decía, las dividimos en secundarias y en primarias o idiopáticas, las dividimos de acuerdo a si tienen mayor compromiso intersticial o mayor compromiso alveolar. Incluimos este concepto de inclasificable que ya estaba en el resto de las categorías, pero lo seguimos reforzando como una realidad que tenemos en nuestra práctica cotidiana, aún teniendo el ateneo multidisciplinario. Y también ahora hablamos más, le damos un poco más de entidad a estos pacientes que tienen patrones intersticiales combinados. Al final, de nuevo, cuando vayas viendo las tablas y los gráficos, hay una tabla suplementaria, que es la tabla 3, que nos da ejemplos típicos de reportes imagenológicos para una UIP típica, para una neumonía intersticial bronquiolocéntrica fibrótica y para una NSIP fibrótica. Si querés lo podés ver. Lo divide en hallazgos de este tipo de patrón intersticial, cómo debiéramos hacer nuestra impresión diagnóstica y después nos menciona que podríamos nosotros hacer referencia a algunas de todas las diferentes publicaciones
para reforzar esta impresión diagnóstica que nosotros sostenemos en nuestro informe radiológico, o si sos anatomopatólogo, en tu informe de anatomía patológica. Me parece muy interesante que está descrito de forma bastante sucinta la mención de los hallazgos. A veces uno piensa que para describir este tipo de tomografías tiene que hacer informes muy extensos, y a mí realmente me gustan más los informes concisos. Entonces, si sos radiólogo, sobre todo, te invito a ver esta tabla 3 suplementaria en donde nos sugieren cómo podemos informar este tipo de patología intersticial. Ya como terminando en el análisis de este artículo, nos habla de cuáles son las limitaciones que tenemos hasta ahora y cuáles van a ser las prioridades de investigación a futuro. Por un lado, la variabilidad en los criterios diagnósticos y el acceso desigual a biopsias, tomografía y serología por parte de los distintos pacientes en las distintas instituciones en los distintos países del mundo, ¿no? Porque es muy heterogéneo el acceso a estos diagnósticos. Habla de la necesidad de herramientas moleculares y de biomarcadores que complementen esta clasificación, un gran campo a estudiar y que seguramente amplíe mucho más nuestro conocimiento en los años venideros. Nos menciona que estos nuevos términos de neumonía intersticial bronquiolocéntrica y neumonía alveolar macrofágica requieren más estudios para validación clínica. Una cosa es la teoría, una cosa es lo que leemos y otra cosa es su aplicación en la práctica. Así que nos hablan de, bueno, ser cuidadosos con cómo vayamos a bajar estos términos a nuestra práctica cotidiana. Y por último, nos mencionan la urgencia de definir mejores criterios para hablar de progresión para guiar el uso de tratamientos antifibróticos. Ustedes saben que la terapéutica en este tipo de enfermedades está avanzando de forma rapidísima y realmente ellos hablan de que tenemos que tener criterios un poco más objetivos y certeros para poder certificar o diagnosticar a nuestro paciente con una fibrosis pulmonar progresiva. Hasta acá llegamos con el artículo de hoy, pero yo quiero compartirte algunas dudas que me quedaron luego de leer esta actualización, en el caso de que te hayan surgido las mismas dudas que a mí. Entonces tengo un par, pero te voy a comentar las dos más importantes. Y una que me pareció clave o que no puedo dejar de pensar después de leer esto es ¿por qué seguimos incluyendo a enfermedades que generan afectación o alteración del llenado alveolar dentro del grupo de enfermedades intersticiales, ¿no? Porque esto es algo que muchos radiólogos torácicos cuestionan. ¿Por qué yo una enfermedad que me ocupa el alvéolo la sigo clasificando dentro de patología pulmonar intersticial? Y de hecho, al radiólogo torácico formado le cuesta pensarlo y al médico que recién está comenzando, al residente de radiología o al residente de neumonología, aún más, ¿no? Como aprenderse una neumonía organizativa dentro del grupo de enfermedades pulmonares intersticiales. Y hay un justificativo para seguir incluyéndolas dentro de este grupo. ¿Por qué las siguen incluyendo? Esto es como el argumento de los que forman parte de este trabajo. Las incluyen porque su comportamiento clínico, su evolución crónica y su abordaje diagnóstico y terapéutico es similar al de las enfermedades intersticiales fibrosantes. Comparten la necesidad de una discusión multidisciplinaria para llegar al diagnóstico, tienen mucha similaridad en cuanto a los síntomas, tienen disnea progresiva, los pacientes pueden presentar tos seca y muchas veces el diagnóstico se hace en base a la tomografía computada y en ocasiones a biopsia. Y además lo que mencionan es que muchos pacientes pueden evolucionar a una fibrosis secundaria, en el caso de estas enfermedades que generan afectación en el llenado alveolar, lo que los acerca aún más al espectro de enfermedades pulmonares intersticiales. Así que bueno, esto me deja un poco más tranquila de por qué seguimos incluyendo a los defectos o a las enfermedades que generan alteraciones en el llenado alveolar dentro del grupo de enfermedades intersticiales. Si no era tu duda, bueno, te comparto la mía. Y acá una cosa con la que yo me peleo siempre de bajar la teoría a la práctica, ¿no? Como algo subjetivo, como la lectura de un patrón tomográfico, se traduce en porcentajes como más de 90% de confianza diagnóstica, porque ellos dan porcentajes muy exactos, muy específicos, y ahí es cuando uno como radiólogo se siente en la obligación de decir, bueno, sí, tengo alta confianza, media confianza o baja confianza, pero no sé si tengo un 79% de grado de confianza, ¿no? Entonces la explicación es que cuando se menciona en estos artículos más de 90%,
con un alto grado de confianza o entre un 50 y un 89%, un nivel de confianza provisional, no significa que nosotros los radiólogos tenemos que hacer un cálculo matemático, un cálculo estadístico. Ellos lo toman como un lenguaje estandarizado para expresar el grado de certeza subjetiva que nosotros tenemos en la interpretación, que luego podemos traducir en categorías reproducibles, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué se va a basar? Desafortunadamente, en la experiencia de cada uno, ¿no? En cuanto podamos comprender e interpretar las guías que usamos para nuestra práctica, en cuánta experiencia tengamos, en la posibilidad de correlacionar con estudios previos, ¿no? Pero la experiencia del médico involucrado en el diagnóstico obviamente va a condicionar el grado de confianza alto, medio o bajo del diagnóstico que se sugiera para este paciente, ¿sí? Sirve para que todos, radiólogos, neumonólogos y patólogos, hablemos el mismo idioma en esta discusión multidisciplinaria que, acuérdense, es el gold standard para llegar al diagnóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales. Eso es todo por hoy. Espero haberte compartido los criterios más importantes de este artículo, que es bastante extenso, es muy importante. Cualquier duda que tengas la puedes dejar en comentarios. Obviamente vamos a seguir con este formato. Vamos a ver qué artículo nos toca en octubre. Y si te interesa profundizar un poco más en todo esto que es el mundo de la radiología, si querés seguir aprendiendo radiología en equipo, estate atento, atenta, que para fines de septiembre tenemos un lanzamiento que seguramente te va a ayudar a seguir creciendo en tu formación profesional. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio.